A ver, escuchen esto, porque todos se fueron con el titular de una victoria y casi nadie se detuvo en la pregunta que deja abierta. Ana Patricia atraviesa una nueva etapa de su separación mientras Luis Carlos queda en una posición que puede cambiar la lectura completa del caso. Hay un detalle en los documentos que obliga a bajar la emoción y mirar con cuidado. La noticia comenzó con una afirmación muy fuerte y terminó abriendo dudas entre quienes revisaron los registros públicos. Para Ana Pati están en juego sus pagos, su tranquilidad y la manera en que el público entiende esta batalla. Para el marino está en juego la imagen de un hombre que ha llevado sus reclamos ante el tribunal. La pregunta es concreta. ¿Qué parte de esta historia puede sostenerse con papel y qué parte todavía depende de una versión? El anuncio circuló con rapidez, pero el expediente tiene su propio ritmo y guarda una pieza que cambia la lectura de todo lo que se dijo. Escuchen bien porque en una separación que llegó a los tribunales una frase puede correr mucho más rápido que el documento que supuestamente la respalda. La respuesta sobre Ana Patricia aparece cuando se siguen las entradas del caso hasta el final. El titular llegó con fuerza. Luis Carlos Martínez tendría que pagar sus propios abogados. Javier Seriani presentó esa versión como una victoria para Ana Patricia y explicó que la resolución estaba por publicarse. La frase provocó alivio en quienes esperaban que, después de una separación complicada, cada persona comenzara a cubrir sus gastos. La consulta del expediente hecha el 27 de agosto dejó la primera señal de cautela. El registro conservaba 114 eventos y el movimiento más reciente visible correspondía al número 117 presentado el 21 de agosto. En esa consulta no aparecía una resolución que pudiera leerse para confirmar el alcance de la afirmación. Por eso la frase debe mantenerse atribuida. Seriani dijo que Luis Carlos tendría que pagar su defensa, pero el portal público todavía no mostraba el documento. En una historia legal, esa diferencia cambia el lenguaje. Una fuente puede anunciar una decisión y el público puede esperar su publicación, aunque la resolución siga fuera de la vista. La noticia tiene interés precisamente por esa tensión. El anuncio ofrece una conclusión inmediata y el expediente obliga a revisar cada paso. La audiencia recibe dos ritmos, el de la cobertura que corre y el de los registros que se actualizan cuando los documentos quedan disponibles. Ana Pati llega a este capítulo con una imagen pública construida durante años. La mujer de Sonora trabajó para conquistar la televisión hispana, se retiró de su carrera para atender a sus hijos y después reconstruyó su vida profesional. Ese recorrido explica por qué las preguntas sobre vivienda, ingresos, manutención y bienes tienen una carga emocional tan fuerte para quienes siguen su historia. La conversación sobre las remesas enviadas a la madre de Ana Patricia toca una experiencia reconocible. Muchas mujeres que viven fuera de México trabajan, sostienen una casa y ayudan a sus padres. Cuando ese dinero aparece dentro de una disputa de separación, deja de sentirse como una cifra aislada y se convierte en una pregunta sobre lealtad, familia y responsabilidad. La conductora queda colocada en el centro de esa lectura. El público la relaciona con trabajo, maternidad y sacrificio, y por eso recibe cada movimiento del caso desde una posición de solidaridad. Esa respuesta emocional acompaña el proceso, aunque las decisiones tendrán que apoyarse en documentos y pruebas. Luis Carlos, el marino de esta historia, enfrenta una lectura pública complicada. Sus peticiones económicas aparecen en escritos judiciales y deben entenderse como solicitudes que todavía requieren evaluación. Para la audiencia, la imagen del exesposo que reclama apoyo a una mujer con una carrera visible produce una reacción inmediata. Para el tribunal, cada reclamo necesita una base documental. Ahí empieza la tarea de ordenar los datos. Una cosa es lo que se dijo en una cobertura y otra el material que puede revisarse en el expediente. La respuesta no está en repetir el titular, sino en observar qué movimientos tienen número, fecha y texto disponible. El expediente público consultado contiene un calendario que organiza la siguiente etapa. El docket número 117 registra la programación del juicio sin jurado para marzo de 2027 y un llamado de calendario previo. Por el momento, lo importante es saber que el caso cuenta con una ruta procesal y que todavía quedan decisiones económicas por revisar antes de llegar a esa etapa. La coincidencia con el Día Internacional de la Mujer le da un peso simbólico a la fecha de marzo. Ana Pati, asociada por el público con trabajo y autonomía, llegará a una semana judicial en un día que muchas personas vinculan con la lucha por los derechos de las mujeres. Esa coincidencia permite una lectura editorial, aunque no autoriza a atribuir una intención a la jueza. Una fecha futura cambia la espera. Las partes pueden organizar documentos, declaraciones y argumentos, mientras la audiencia sigue pendiente de los asuntos económicos. La separación continúa abierta y el calendario permite entender que la historia tendrá varios momentos antes de cualquier resolución definitiva. La programación tampoco garantiza un desenlace automático. Un juicio sin jurado tiene una ventana señalada, pero el resultado dependerá de las pruebas y de las determinaciones que correspondan.
La audiencia puede recibir el caso durante esa semana y necesitar tiempo adicional para emitir decisiones. Antes de esa etapa está la audiencia del 2 de noviembre de 2026. El docket número 107 la coloca ante la general magistrate Flora M. Jackson. Ahí se revisan medidas temporales y el status quo, nombre que recibe el conjunto de condiciones que continúa aplicándose mientras el divorcio sigue abierto. Ana Patricia solicita alivio frente a esas obligaciones y busca modificar el arreglo económico vigente. Luis Carlos presentó peticiones relacionadas con tiempos de convivencia, manutención de los hijos, pensión conyugal o ingresos que podrían atribuirse a Ana y una posible modificación de las guías de manutención. Cada solicitud pertenece a una parte del litigio y queda sujeta a evaluación. La explicación importa porque la audiencia de noviembre puede afectar la vida cotidiana mucho antes del juicio. Vivienda, escuelas, seguros, manutención y otros gastos continúan acumulándose. La disputa sobre abogados llama la atención, aunque una decisión sobre las medidas temporales podría tener consecuencias más inmediatas para los dos. También se corrigió una lectura difundida en la cobertura. El documento identifica a una magistrada general, Flora M. Jackson. El expediente consultado no coloca esa audiencia ante la Corte Suprema. Esa precisión ayuda a ubicar el alcance de la comparecencia y evita imaginar que ya existe un fallo definitivo sobre todo el divorcio. La conductora necesita atravesar los meses siguientes bajo las condiciones que estén vigentes. El marino tendrá que sostener sus peticiones y responder a los argumentos de Ana Patricia. Ambos llegan a la audiencia con intereses distintos y el tribunal deberá revisar los elementos que cada lado presente. El dinero aparece en varios niveles del expediente. Ana Patricia pidió información sobre su fondo de retiro, movimientos relacionados con criptomonedas y otros bienes. Luis Carlos presentó reclamos sobre ingresos, manutención y participación económica. El tribunal deberá determinar qué información resulta pertinente y qué obligaciones pueden modificarse. Las mociones permiten observar cómo una relación privada se transforma en preguntas legales. Durante el matrimonio existieron ingresos, gastos, decisiones familiares y bienes. Después de la ruptura, cada componente puede entrar en una solicitud, una respuesta o una petición de información. Para la audiencia, esas páginas pueden parecer frías, pero detrás de cada renglón hay consecuencias concretas. Una cuenta de retiro puede representar años de trabajo. Una petición de manutención puede afectar la rutina de los hijos. Una discusión sobre vivienda puede decidir dónde se concentra la estabilidad familiar mientras el proceso continúa. El expediente permite entender la tensión sin convertir una solicitud en una condena. Luis Carlos tiene derecho a presentar sus reclamos y Ana Patricia tiene derecho a responderlos. La magistrada deberá valorar las pruebas antes de fijar cualquier obligación. En medio de ese intercambio aparece la citación al entrenador Luis E. Gómez Ruiz. Ana Patricia y Luis Gómez presentaron una moción para protegerlo y dejar sin efecto la citación. Luis Carlos presentó una solicitud para obligarlo a completar su deposición. El registro identifica a Luis Gómez como parte interesada y a Raúl Cerrecova como su abogado. La presencia del entrenador agrega una capa procesal que puede perderse en una cobertura rápida. Existe una moción conjunta y existen peticiones de la contraparte. Además, la solicitud de gastos u honorarios vinculada con ese tercero pertenece a una discusión concreta sobre la citación. Ese punto requiere cuidado porque puede mezclarse con la versión sobre los abogados de Luis Carlos. La moción del tercero no confirma que el tribunal haya ordenado a Luis Carlos cubrir su propia defensa. Son asuntos relacionados con el mismo proceso, pero cada uno tiene su documento, su objeto y su posible consecuencia. La audiencia del 25 de agosto aparece dentro de la secuencia conocida. La consulta del 27 de agosto todavía no mostraba una resolución posterior que permitiera explicar su resultado. Una comparecencia indica que el asunto fue discutido. Una orden escrita permitiría conocer lo que resolvió la autoridad y las condiciones que estableció. Seriani aseguró que había visto una decisión antes de que apareciera publicada. Esa afirmación puede explicar la seguridad del anuncio, pero no sustituye la lectura del documento. El alcance podría limitarse a una moción específica, a ciertos gastos o a una condición procesal que el titular resumió de manera amplia. La cobertura responsable deja abierta esa posibilidad. Si la resolución aparece, habrá que leer a quién obliga, qué honorarios contempla y qué hechos considera. Hasta entonces, la fórmula precisa sigue siendo la misma. Según Seriani, Luis Carlos tendría que pagar sus propios abogados. Esa cautela no reduce la importancia de la historia. La audiencia de noviembre puede cambiar el equilibrio de los pagos temporales. El calendario de marzo marca una etapa posterior. Entre ambos puntos quedan escritos, respuestas, solicitudes de documentos y decisiones que pueden alterar la posición de cada parte. La separación se hizo pública y cada entrada genera reacciones. Una moción se comenta en redes, una frase se convierte en titular y después el público vuelve al expediente para revisar qué ocurrió. Esa secuencia produce confusión cuando se borran los límites entre una versión, una solicitud y una resolución.
En el caso de Anna Patti, la emoción crece porque el público reconoce el esfuerzo detrás de su imagen. La mujer de Sonora que trabajó, cuidó a sus hijos y volvió a levantar su carrera representa para muchas personas una historia de resistencia. La disputa económica se interpreta desde esa experiencia, aunque el resultado tendrá que salir de los documentos. El marino representa la contraparte del litigio, su nombre aparece junto a peticiones de convivencia, manutención, ingresos y gastos. Esa presencia explica el interés por conocer si alguna solicitud prosperará, pero todavía no permite asegurar que haya conseguido lo que pidió. El tribunal tendrá que escuchar ambos lados. Las partes pueden aportar pruebas, responder preguntas y discutir la información que consideren relevante. La general magistrate Flora M. Jackson tendrá una función concreta en la audiencia temporal, mientras la programación del juicio pertenece a otra etapa del expediente. También conviene aclarar la expresión status quo. En este contexto se refiere a las condiciones económicas y familiares que siguen vigentes mientras el divorcio no concluye. La petición de Ana Patricia busca alivio frente a esas condiciones. Las solicitudes de Luis Carlos buscan que se revisen aspectos de convivencia, manutención e ingresos. El lenguaje legal puede alejar a la audiencia, por eso cada término debe traducirse a una consecuencia cotidiana. Las medidas temporales hablan de pagos que continúan, de hijos que necesitan estabilidad y de adultos que deben preparar una separación prolongada. La programación judicial habla de tiempo, meses de espera antes de una discusión más amplia. El próximo movimiento visible depende de los documentos que entren al expediente. Una respuesta puede aclarar una solicitud, una orden puede modificar una obligación. Una nueva fecha puede mover la preparación del juicio. Mientras tanto, la afirmación sobre los honorarios mantiene su carácter de versión atribuida. La revisión de la consulta pública también tiene un límite. Que una orden no aparezca en la búsqueda del 27 de agosto no demuestra que la fuente haya mentido. Puede significar que el documento todavía no se había publicado, que estaba en proceso de carga o que la frase resumía una decisión diferente. Lo que sí demuestra es que la orden no podía presentarse como confirmada en ese momento. El dato tiene importancia editorial porque la credibilidad depende de separar los niveles de certeza. El calendario del juicio aparece en una entrada identificable, la audiencia económica aparece en otra, las peticiones de las partes se leen en sus mociones, la obligación de pagar abogados permanece ligada a lo que dijo Seriani hasta que exista una resolución visible. La conductora también queda protegida por esa forma de contar la historia. Presentar una versión como sentencia podría crear expectativas falsas sobre su situación. Explicar el documento permite que el público comprenda qué puede cambiar y qué asuntos todavía requieren una determinación. La misma precisión ayuda a describir al marino. Sus solicitudes forman parte del expediente, pero una solicitud no produce por sí sola el resultado pedido. El público puede discutir la imagen de Luis Carlos y cuestionar sus reclamos, mientras la narración conserva el lenguaje correcto para no convertir una opinión en un hecho judicial. En la audiencia de noviembre se concentrará una parte de esa presión. El tribunal revisará las medidas temporales, los gastos y las solicitudes contrapuestas. Ana Patricia buscará modificar obligaciones que considera difíciles de sostener. Luis Carlos intentará que se tomen en cuenta los elementos que incluyó en sus peticiones. La audiencia no resuelve automáticamente todo el divorcio. Su función es revisar asuntos temporales antes de la etapa principal. Esa diferencia permite explicar por qué la fecha de marzo permanece importante y por qué la disputa económica sigue abierta durante los meses previos. La historia tiene una dimensión humana que aparece en cada movimiento. Ana Patti necesita reorganizar su vida y proteger a sus hijos mientras los adultos discuten obligaciones. El marino debe defender su posición dentro de un expediente que la audiencia interpreta desde titulares y fragmentos. La magistrada tendrá que convertir esa disputa en decisiones basadas en pruebas. El caso también muestra el costo de una separación prolongada. Los abogados deben preparar escritos, las partes deben entregar información, las familias deben adaptarse a condiciones temporales. Cada nueva solicitud puede implicar tiempo, dinero y tensión, incluso cuando el público solo ve una frase en pantalla. Por eso el calendario importa como una herramienta de seguimiento. Permite ubicar la audiencia temporal, el llamado previo y la semana de juicio. La información ayuda a saber cuándo buscar nuevas entradas y qué tipo de resolución podría aparecer. La programación de marzo tiene un detalle simbólico que mucha gente comentará. El juicio comienza alrededor del Día Internacional de la Mujer. La coincidencia puede conectar la fecha con la trayectoria pública de Ana Patricia, pero el expediente no atribuye esa elección a una intención personal de la jueza. El asunto de la publicidad del juicio también debe tratarse con cautela. Seriani manejó una versión sobre ese punto, pero el resumen revisado no confirma que el juicio vaya a transmitirse o que toda la audiencia sea pública.
Esa conclusión necesitaría una fuente documental específica. En la práctica, las partes todavía tienen trabajo por delante. Deben revisar documentos, responder solicitudes y preparar la información que se discutirá. La audiencia de noviembre puede establecer nuevas obligaciones o mantenerlas vigentes. Los escritos posteriores pueden aclarar si la versión sobre los honorarios correspondía a una orden concreta. La expectativa aumenta cada vez que aparece un movimiento. La audiencia quiere saber quién paga, quién conserva la vivienda y qué condiciones seguirán aplicándose. El expediente responde por etapas, con términos que requieren lectura y con fechas que no equivalen a resultados. Para la conductora, esa espera significa mantener una vida pública mientras la disputa avanza. Cada titular puede alterar la percepción de su situación. Para el marino, significa explicar sus peticiones dentro de un proceso donde la imagen pública pesa, aunque el tribunal deba concentrarse en las pruebas. La pregunta inicial vuelve a aparecer: ¿qué decidió realmente la Corte? La respuesta no puede salir de una frase aislada. Debe construirse con el registro de eventos, las mociones, las fechas y las resoluciones visibles. Esa es la diferencia entre contar una versión y revisar un expediente. Ahora sí podemos cerrar el mapa documental. El expediente 2025-02-652 FC04 tiene un docket número 117 que fija el juicio sin jurado para comenzar el 8 de marzo de 2027, con la semana del 8 al 12 de marzo prevista en la orden. El llamado de calendario será el 9 de febrero de 2027 a las 3 de la tarde por Zoom. La audiencia económica del docket número 107 está programada para el 2 de noviembre de 2026 ante la General Magistrate Flora M. Jackson. Ese es el dato firme que organiza la siguiente etapa. La orden sobre honorarios permanece en otra categoría. Seriani afirmó que Luis Carlos tendría que pagar sus propios abogados, pero la consulta pública del 27 de agosto no mostraba esa resolución. Hasta que aparezca el documento, el anuncio debe conservarse como una versión atribuida y no como un fallo confirmado. La coincidencia con el Día Internacional de la Mujer agrega una lectura simbólica a la fecha, aunque no cambia el alcance jurídico de la orden. El juicio tiene una programación definida y su resultado dependerá de lo que ocurra durante el proceso. La audiencia de noviembre será la próxima prueba para las obligaciones temporales. Allí se revisará el status quo y las solicitudes relacionadas con convivencia, manutención, ingresos y otros gastos. Lo que se decida puede influir en los meses previos al juicio. El documento visible ofrece una certeza concreta. Hay un calendario y hay una audiencia económica identificable. La posible obligación de pagar abogados continúa pendiente de comprobación. Esa separación entre datos permite seguir el caso sin convertir un anuncio en sentencia. Para Ana Patti, la fecha representa una etapa que ya puede prepararse. Para el marino representa la necesidad de sostener sus peticiones frente a la evidencia. Para la audiencia, representa una historia que todavía puede cambiar con cada nueva entrada. La actualización responsable queda así. El expediente sí tiene una ruta judicial y la orden de honorarios todavía necesita aparecer. Cuando el portal publique una resolución, habrá que leer sus términos completos y comprobar si corresponde exactamente a lo anunciado. La revisión también deja una lección para quienes siguen separaciones públicas. Un calendario puede dar estructura a una historia, aunque no resuelva por sí solo los gastos cotidianos. Una petición puede mostrar lo que una parte busca, aunque su presentación no garantice que la autoridad vaya a concederla. Una afirmación difundida por una fuente puede despertar interés, aunque el documento correspondiente siga pendiente. En este caso, cada fecha cumple una función. La consulta del 27 de agosto establece el punto hasta el que se pudo revisar el expediente. El evento número 117 permite ubicar la programación del juicio. El evento número 107 señala la audiencia económica de noviembre. La comparecencia del 25 de agosto ayuda a entender por qué la disputa sobre la citación del entrenador se mezcló con la conversación sobre honorarios. Para Ana Patti, el proceso exige tiempo, concentración y recursos. La mujer de Sonora tendrá que prepararse para una etapa judicial que todavía queda en el futuro mientras organiza su vida familiar y profesional. El calendario ofrece un horizonte, pero cada audiencia puede traer nuevas preguntas sobre vivienda, manutención y gastos. Para el marino, las peticiones presentadas ante el tribunal tendrán que sostenerse con la información que corresponda. Su posición queda registrada en los escritos y la respuesta de Ana Patricia también forma parte del expediente. El resultado dependerá del análisis de la autoridad, de los documentos entregados y de los argumentos que se escuchen. La audiencia que viene antes del juicio puede ser el momento en que la conversación económica adquiera una dirección más clara. La magistrada revisará las medidas temporales y podrá escuchar los planteamientos de las partes. Hasta que exista una orden, conviene hablar de solicitudes, posibilidades y condiciones vigentes. El público seguirá pendiente de cada actualización porque la historia reúne vida familiar, dinero y documentos judiciales.
La tensión emocional se entiende. Muchas personas han visto cómo una separación cambia una casa completa. La precisión también importa. Una familia puede leer un titular y creer que una obligación ya cambió cuando todavía falta la resolución. El expediente permite contar la noticia con interés y con responsabilidad. Ana Pati conserva su lugar como protagonista de una etapa difícil. El marino permanece como contraparte dentro del proceso. Flora M. Jackson aparece vinculada a la audiencia temporal mientras el juicio corresponde a una etapa posterior. Cada nombre cumple una función concreta y cada afirmación debe mantenerse dentro de lo que las fuentes permiten decir. Así se llega al cierre, el caso tiene un camino judicial señalado, las medidas temporales continúan bajo revisión y la versión sobre los abogados permanece pendiente de documento. La siguiente actualización tendrá que comenzar por la nueva entrada que aparezca en el portal y por los términos exactos de cualquier orden. La historia seguirá cambiando conforme avancen las fechas. El público puede esperar novedades, pero la narración debe conservar la diferencia entre expectativa y resultado. Esa diferencia protege a Ana Patricia, protege a Luis Carlos y protege también la credibilidad de quienes informan sobre un proceso todavía abierto. Ahora sí, con el mapa completo, la pregunta encuentra su respuesta provisional, la Corte dejó organizado el calendario del caso, mientras la parte económica anunciada por Seriani todavía espera confirmación pública. La fecha que ordena el futuro está en el expediente, la supuesta obligación de honorarios permanece bajo vigilancia. Para quienes siguen a la conductora, la próxima referencia será la audiencia temporal. Para quienes cuestionan al marino, el punto central serán las pruebas que sostengan sus peticiones. Para todos, el documento será la pieza que permita saber si el anuncio cambió realmente las obligaciones. El caso de Ana Patricia todavía tiene meses por delante. El tribunal tendrá que revisar los asuntos señalados, las partes tendrán que prepararse y el público tendrá que esperar nuevas entradas. Mientras tanto, la información más honesta es también la más clara. Hay un calendario visible y hay una orden de honorarios que aún no aparece. Por eso, la historia merece seguimiento, pero no una conclusión adelantada. La audiencia de noviembre puede cambiar la vida cotidiana de la familia. El llamado de calendario puede ordenar la preparación del juicio. La semana de marzo puede concentrar la discusión principal. Cada etapa llegará con sus propios documentos y sus propias preguntas. Y si quieres ver cómo Maribel Guardia respondió públicamente cuando una discusión familiar puso en duda quién tenía la última palabra, busca su historia en la tarjeta que aparece en pantalla. Su reacción abrió una pregunta distinta sobre autonomía y familia, mientras el caso de Ana Pati todavía espera un documento para cerrar la parte económica.